Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Vicaría, ya les voy a hablar un poco de mí y la verdad este es un cambio de tema bastante radical. Quiero agradecerle a Juan Carlos y a Colfecar por invitarnos a hablar de algo que, aparte de ser mi pasión personal y la de las personas con las que trabajo, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Una de las cosas que yo hago es ser profesor y como soy profesor no puedo evitar hacer lo que voy a hacer a continuación. Por favor, levanten la mano aquellos de ustedes que trabajan en una compañía familiar. Por favor, levanten la mano aquellos de ustedes que trabajan en una compañía familiar, pero no tienen nada que ver con la familia. Y de casualidad, ¿habrá alguien aquí que sea segunda generación de una compañía familiar? Ok. Entonces vengo a hablarles a ustedes. Vengo a hablarles de lo que hemos investigado en INALDE Business School y en nuestra compañía sobre las empresas familiares en Colombia. La agenda es muy simple. Primero, perdona, ¿me puedo devolver? Está corriendo sola. Vamos atrás, por favor. Bueno, mientras solucionamos el paso a los slides, como les dije, mi nombre es Juan Manuel Vicaría, soy profesor de INALDE y soy socio de una compañía que se llama Legacy and Management Group. Y lo que hacemos es dedicarnos a hacer consultoría por Latinoamérica para empresas familiares. Somos un grupo de personas que llevamos más de 15 años investigando compañías familiares por toda Latinoamérica. Somos un grupo bastante diverso, tenemos 4 grupos generacionales, hay psicólogos, abogados, ingenieros, banqueros de inversión y a todos nos une la pasión por las compañías familiares. Dado que el 90% de ustedes levantaron la mano a mi primera pregunta, espero poder contarles hoy algo relevante de lo que hemos venido aprendiendo y especialmente hoy les quiero contar de nuestro último estudio en el que vimos 400 empresas familiares de todos los sectores y de todos los tamaños en Colombia. Aparte de nuestra labor de consultoría, tenemos participación permanente y activa en un grupo de investigación de INALDE Business School que se llama el Family Center, es el Centro de Estudios de Empresa de Familia en INALDE. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Monitorear las tendencias de la empresa familiar en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, la conjunción de nuestra experiencia de más de 15 años viendo familias, viendo la vida real, contrastándola contra lo que nosotros mismos escribimos en nuestros artículos y en nuestros libros, son las ideas que vengo hoy a traerles y que tienen un solo objetivo. Yo me iría muy tranquilo de aquí si ustedes se van con 2 o 3 inquietudes de cosas que pueden hacer distintas. Si son el gestor o el fundador de la compañía, si son la segunda generación o si no tienen participación en la propiedad pero trabajan para una compañía familiar. Quisiera seguir con mi, no sé si decirle tara o vocación de ser profesor y preguntarles cuántos de ustedes creen que es más difícil trabajar para una compañía familiar que para una compañía no familiar. Por favor, levanten la mano. ¿Quiénes creen que es más difícil trabajar para una compañía familiar? Bueno, y los que no levantan la mano asumo que tienen a alguien al lado ante quien no pueden levantar la mano. Porque lo que siempre me sucede cuando hago este tipo de preguntas a una audiencia como ustedes, es que muchas manos se levantan y otras no se levantan porque tienen al lado a alguien a quien no le han podido decir eso jamás. Y no se lo van a poder decir, les quiero decir. Vamos a tener que ser muy inteligentes para mediar en esa relación. Entonces, la agenda de hoy, como les decía, es una agenda muy simple. Bueno, la logística. Lo primero que quiero contarles es algunas pequeñas estadísticas sobre empresas milenarias. Milenarias en manos de la misma familia. Hay empresas que han estado
más de 30 generaciones en manos de la misma familia. Cuando una empresa familiar en Colombia cumple 20 años, hacemos una gran fiesta, ¿o no? Y cuando cumple 30, merece todo nuestro respeto. ¿Qué tal uno asistir al cumpleaños número 1000? ¿Perdón? Es que ya pasar al año número 10, todos sabemos lo que es. Cumplan 5 años. ¿Cuántos emprendimientos han tenido aquí ustedes que simplemente no llega al año número 10? Sigamos, por favor, la siguiente. Entonces, parte del origen del interés de este grupo que les cuento por este tema es porque nos encontramos empresas que llevan 1000 años en manos de la misma familia y nos preguntamos, oiga, si nosotros en nuestras propias empresas familiares no lo logramos con la segunda generación, ¿qué hacen las empresas que logran durar tanto tiempo? Entonces encontramos estas empresas. La primera se llama Kongo Gumi. Es una empresa de 40 generaciones, fundada en el 578 a.C. Hacen templos budistas. El ejemplo tiene un año de desactualización porque el año pasado esta generación la vendió. Pero la vendió después de 1000 años. Japoneses haciendo templos budistas. La segunda, Hoshi Ryokan, un spa de 48 generaciones. En nuestro ejercicio profesional vemos personas que no pueden trabajar con un primo y ya se agarran. Pues aquí tenemos a alguien que ha logrado mantener en la misma familia una compañía durante 46 generaciones. Y así puede seguir la lista. Tenemos una compañía francesa, Chateau Roland, que tiene 30 generaciones, tienen un castillo y una colección de mariposas. Inmediatamente nos contaron eso, yo pregunté, ¿y el negocio cuál es? Porque pues tener castillo y colección de mariposas, pues se mantienen con los tours que hay entre el castillo y son de la misma familia. Luego tenemos una que es una de mis preferidas, Fondeira Pontificia Marinelli. Esta gente hace campanas con la técnica más vieja posible, que se llama cera perdida. Funden campanas entre arena y tienen la módica suma de 28 generaciones con una tecnología vieja. Lo simpático es que su plan estratégico dice que su ventaja competitiva es no cambiar la tecnología. Yo sé que al decir esto me voy a tener que salir de aquí con seguridad, pero más que no cambiar la tecnología, yo creo que el mensaje es, aquí sabemos qué hacemos y cómo lo hacemos. Y eso los ha mantenido desde el año 1000 hasta nuestros días. Luego tenemos una fábrica de vino y aceite, Baroni Ricasoli. Sigamos. La compañía más antigua de Latinoamérica es José Cuervo, que recibió licencia directa de Fernando VII para fabricar tequila. Y nuestra empresa más vieja es de 1758. La empresa de Latinoamérica más vieja es de 1758. Nos lleva algo de ventaja los que tienen empresas de 1000 años. Nos pusimos a investigar cuáles son los factores que hacen que una compañía pueda estar por tantas generaciones en manos de una familia sin que la familia se agarre, sin que se divida, sin que haya partes de la familia que no hablan con la otra parte de la familia, por historias como por ejemplo, es que mi tío le dijo a mi papá un día y por eso los primos no nos hablamos. Es que lo que pasó es que un día a mi tío le pidieron un informe de algo de la compañía y nunca lo presentó. Y esa historia se cuenta por generaciones. Y uno va y pregunta y lo que pasó en su momento era una cosa muy chiquita, pero después creció enormemente. Hoy en día José Cuervo, pues la marca fue vendida. Sigamos. Encontramos estos 3 países como las cunas de las empresas milenarias. Primero el Japón. En el Japón todos sabemos que hay reverencia por los mayores y se respeta el conocimiento. En Japón
tener cierta edad y ser experimentado no es sinónimo de estar en la puerta de salida de la compañía. En Japón, tener cierta edad y ser experimentado quiere decir ser respetado. En Italia la familia es muy importante. ¿Cuánto respeto tiene un italiano por su abuela? Todo el respeto de la vida. La nona es una figura muy importante. Las familias se mantienen unidas. Esto que en la cultura de hoy y sobre todo en la cultura anglosajona se ve tan mal, y es que los niños estén en la casa, para un italiano no solo es normal, sino que es deseable. Y si, ¿qué se va a ir a hacer el niño fuera de la casa, no? Y por el otro lado, empresas alemanas. Los alemanes tienen un concepto de austeridad inteligente que es impresionante. Dentro de nuestra investigación tuvimos que leer mucha historia y leíamos historia detallada de la reconstrucción de Alemania en la posguerra. Cuando Alemania, que quedó obviamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial, emprendió su plan de reconstrucción, puso primero la infraestructura y el aparato productivo y después las casas. Es decir, primero tengamos dónde trabajar, por dónde hacer rodar el país y después pensamos en dónde dormimos nosotros. Y aquellos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de trabajar, de vivir o de estar en contacto con personas alemanas, pues saben muy bien de lo que les hablo. No es gratis que las empresas milenarias estén en esos países. Hay determinantes culturales muy importantes y parte de eso es lo que vamos a tocar ahora más adelante. Hay un adagio popular que dice que las empresas familiares no llegan a la tercera generación. Desafortunadamente, muchas estadísticas muestran que en ciertos sectores es verdad. Y esto no es un adagio popular nuestro solamente. En muchas partes del mundo, por ejemplo en España, dicen papá bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero. En Portugal, padre rico, hijo noble, nieto pobre. Siempre que muestro este slide, veo caras de gente y veo gente haciendo así. Porque todos tenemos un ejemplo en la cabeza de algo que pasó así. De un papá súper trabajador que hizo hasta quinto de primaria, pero que tenía muy claro cómo se hacían negocios y cómo se echaba para adelante en la vida. Una primera generación de hijos que disfrutan de los primeros logros de ese negocio y una tercera generación a la que no se le transmiten los valores fundamentales y acaba con el negocio. Hace poco tuvimos la oportunidad lamentable de ayudar a liquidar a una familia unos aparatos en una planta industrial. Era lo último que quedaba de 2 generaciones atrás, en Barranquilla. Y lo único que pudimos hacer con todas esas máquinas fue ayudarles a venderlas, porque no había quien echara para adelante. En Alemania dicen creador, heredero, destructor. Sigamos. En Estados Unidos hablan de la primera generación como una empresa próspera, una generación que viene a ordeñarla, y miren lo curioso del tercer estado, empresa reiniciada. Reiniciada, es decir, alguien la toma, la daña, pero la vuelve a comenzar, la vuelve a hacer. Y en Colombia pues hemos oído cosas como estas: el abuelo crea la riqueza, el hijo la disfruta y el nieto la padece. Abuelo industrial, hijo ingeniero, nieto poeta. El nieto es pintor, el nieto no quiere aparecerse por la compañía. El nieto dice, el último sitio en el mundo en el que quiero estar es con mi abuelo o con mi papá metido en esa compañía. Y como ese, sí que tenemos ejemplos a la mano de generaciones que no quieren
que no quieren estar en la compañía. ¿Me quedan 10 minutos? Ok. Bueno, hace poco corrimos una investigación con 400 familias y encontramos, les hicimos varias preguntas, hemos estado mucho en contacto con ellos y encontramos algo que hemos llamado las trampas en las que caen las empresas familiares. Les quiero decir las que consideramos más graves. La primera se llama la arrogancia del éxito. Es ese momento de la empresa familiar en que ese fundador o fundadora terco, porque para ser fundador le toca ser uno un poquito terco, no demasiado por favor, pero hay que ser terco. Entonces siente que ya hicieron las cosas que había que hacer. Y nos encontramos con que esos líderes consideran que no necesitan consejo en un 32% en el desarrollo de la empresa, de su patrimonio 36% y de la familia 47%. Para decirlo coloquialmente, la mitad de las personas que entrevistamos piensan que no necesitan conversar con nadie sobre cómo llevar adelante su familia, la tercera parte sobre cómo llevar adelante su negocio y ni hablar de cómo planear proteger su patrimonio. Porque esta pequeña caricatura ahí de gestor, no entendemos, pues sí entendemos por qué, pero lo encontramos con mucha frecuencia, tiene secretos patrimoniales, tiene un lote que no ha contado, tiene algo que lo tiene porque tiene, como me decían el otro día, actividades extracurriculares y entonces tiene un patrimonio reservado para esas actividades. Cuando a uno lo posee la arrogancia del éxito y se cierra, está sembrando el cierre de su compañía. Este es la típica persona que se pone en la posición de dígame lo que quiera que yo sé, yo tengo razón, yo soy el que sabe hacerlo. La segunda trampa que hemos detectado es no cuidar el traspaso de los valores a la segunda generación. No cuidar que los valores fundacionales de la compañía pasen a la siguiente generación. Entonces aquí encontramos que casi el 60% de las personas encuestadas sostienen entre sus compañías personas que no comulgan con los valores de fundación. Y la segunda generación saben que tienen personas trabajando que su papá no los hubiera contratado. Y saben por qué no los hubiera contratado. Y sin embargo, los mantienen. Y todas las investigaciones muestran que cuando los valores se deterioran con el paso del tiempo, los valores positivos fundacionales, tienden a marchitarse más rápido las familias que los negocios. Entonces son esos ejemplos lamentables en que uno ve familias destruidas por tener un negocio. Adelante. Una que nos es muy difícil de transmitir, y es que no hay órganos de gobierno. Sigamos, no hay órganos de gobierno ni para la familia y muchas veces tampoco para la compañía. Se vuelven estas familias apagadoras de incendios profesionales, incendios grandes, medianos o chiquitos, pero no tienen una junta directiva, por ejemplo. Las cosas que oímos con frecuencia es: yo no nombro una junta directiva porque me van a quitar mi empresa. Yo jamás he sido empleado, ahora fundé la empresa y usted me va a decir que me va a poner un órgano de gobierno encima. No. Y ni hablar de un órgano de gobierno de la familia. En mucho, lo que más vimos en este estudio son familias dejadas al azar de su evolución, sin ninguna planeación. Adelante. Las familias hay que gestionarlas, sin volverse una pesadilla, sin tener que tener uno un psicólogo entre la familia de cabecera. No es que eso esté mal, yo soy psicólogo y con mucho gusto, no mentiras. Pero hay órganos de gobierno para cada uno de los elementos que componen este sistema. Una familia empresaria es un sistema.
Por lo tanto, es un sistema en el que las propiedades emergentes de ese sistema son distintas de sus unidades constitutivas. Y ese orden emergente de ese sistema necesita gobierno. Por ejemplo, en la propiedad tenemos que tener una asamblea general de accionistas, un consejo de socios y algunos comités, para evitar hacer comités en los almuerzos de los domingos, para evitar estar en sesión permanente con la familia. Aquellos de ustedes que trabajan para empresas familiares y que probablemente entran a ser parte del círculo de amigos de la familia, saben que cuando a uno lo invitan a la casa, lo invitan a comité, no lo invitan a almorzar. Termina uno en comité y los hijos están en comité permanente. Abren el ojo y si viven con sus papás, comienza el comité desde el desayuno hasta que se duerme o se va para alguna parte. Eso pasa porque no hay órganos de gobierno que generen límites. Una familia de ascendencia italiana, colombiana, la matrona de la familia tomó la decisión de prohibir hablar en los almuerzos que hay todos los domingos de temas de la compañía. Tiene un pequeño problema. Hay 36 personas involucradas en la compañía y todos van a la gran casa el fin de semana. Entonces esta abuela, ¿saben qué hace? Saca a la gente de la sala. El que comience a hablar con la compañía le dice, por favor, ve afuera. ¿Por qué? Porque no había una cultura de separación de las conversaciones. Adelante. La siguiente trampa, desconocer el verdadero concepto de sucesión. Este tema es uno de mis favoritos personales. Siempre que habla uno con un fundador, dice, yo sé quién va a ser mi sucesor. ¿Quién va a ser? Su hijo. Pero él no está listo. Nunca está listo. En opinión del fundador, el hijo nunca está listo. Le falta aprender de algo. Siempre le falta algo. Y siempre le va a faltar algo, queridos fundadores, como les faltó a ustedes cuando fundaron su compañía. Entonces encontramos que el 67% de nuestras familias encuestadas dijeron que su junta directiva, los que tienen, no había elegido un sucesor. Por lo tanto, no estaban formando a nadie. Y en el tema de la formación hay varios enfoques. Hay quienes dicen, a los niños hay que tratarlos duro como me tocó a mí, porque si no, no aprenden. Por lo tanto, le voy a pagar poquito, le voy a poner mucho trabajo y todos los demás tienen que ver que yo le exijo más a él que a los demás. Yo sé que esta pregunta no me la va a contestar nadie. Los hijos que han sido tratados así podrán contarnos cómo se sienten. Y más que cómo se sienten, es con qué compromiso trabajan en su compañía. El 71% de los fundadores siguen el poder con más de 65 años y el 80% de los sucesores no fueron elegidos por junta directiva. Y aquí podríamos profundizar con muchas más cifras, pero en últimas, ¿cuál es el concepto general aquí? Si yo no planeo cómo se va a dar la sucesión ejecutiva y patrimonial, pues yo sé que ustedes van a hablar de reforma tributaria mañana. Si eso no está planeado, ¿para quién termina siendo una parte importante del patrimonio? ¿Para quién? No lo dije yo. Termina siendo para los abogados y para la DIAN, porque no está planeada. Y hemos tenido ejemplos de familias cuyo patriarca dice, yo tengo todo ordenado, porque lo tiene plastificado y guardado entre carpetas, pero no tiene una planeación de a dónde va a ir el patrimonio y cómo. Y para eso tiene que haber alguien que lo suceda. Siguiente, por favor. Este es especialmente difícil en nuestro medio, que es que la familia no tenga un acuerdo sobre qué va a hacer el día que le pase algo. Siguiente, por favor. Algo lamentable como por ejemplo un secuestro, una extorsión. ¿Qué va a pasar el día que haya amenazas? De las familias entrevistadas encontramos un 14% que dice que fue víctima de secuestro. Devolvamos, por favor. Hay un texto en la mitad.
Y hemos visto cualitativamente casos de familias en un conflicto muy grande porque nunca hablaron de qué iban a hacer cuando fueran víctimas de una extorsión. Y tenemos una parte de la familia diciendo, ¿por qué aquí nadie ha llamado a la policía? Es que cuando alguien comete un delito se llama a la policía, y otros diciendo, es que a mí el que me llamó me dijo que si llamo a la policía le van a hacer algo. ¿Sí? 81% no tiene acuerdos para esto. Y especialmente en terceras generaciones pasa el tercer punto. No hay un acuerdo de cómo no llamar la atención. Entonces en la tercera generación comienza a llegar el Porsche Cayenne, de pronto uno y el del pico y placa, y el papá que nunca en su vida quiso ser socio de ningún club, entonces la tercera generación quiere ser socia del mejor club, porque si no, ¿a dónde va a ir en la Porsche Cayenne? Y compran la casa de 5.500 millones de pesos campestre para ir de vez en cuando, y eso es un nivel de exposición muy alto. No digo que esté para nada mal, por favor entiéndanme bien, pero tiene que ser un acuerdo con la familia cuánto nos vamos a exponer, porque si ese se expone alguien, probablemente no muy conveniente, no muy amigo de hacer las cosas correctamente, puede decirse, oye, si ese hermano tiene tanta plata, ¿será que los otros tres también? 14% de la gente que entrevistamos sufrió secuestros, 34% ha sido extorsionado, y el 80% no tiene un acuerdo de qué va a hacer en ese momento. Sigamos, por favor. Ya vamos a terminar con las trampas. Este es el más frecuente de todos, y es confundir la propiedad con la dirección. No siempre la familia debe estar entre la compañía. Por favor, no, hay también un adagio popular que dice que debe estar afuera. Nosotros no creemos eso. Cuando la familia es capaz, que esté bien, pero que haya unas reglas claras para que no nos tengamos el síndrome del hijo estudiado. El síndrome del hijo estudiado es el papá que envía a su hijo al MIT, y entonces él va al MIT y vuelve sabiendo unas cosas que su padre jamás se imaginó saber. Pero resulta que el hecho de ir al MIT o al INALDE, para que después no digas, pasar por la universidad no faculta a nadie automáticamente para estar al frente de un negocio. Lo digo siendo profesor y conociendo a mis estudiantes. Por el hecho de tener el grado, es muy peligroso que los nombren de gerentes al otro día. Es tan peligroso como ponerlo a hacer posgrados y posgrados y posgrados para dejarlo en la bodega. Es igual de peligroso. Entonces, resulta que el 50% de la gente que entrevistamos dice que está en riesgo de poner personas de su familia o externos en sitios incorrectos, porque no tiene un esquema de responsabilidades claro, o porque le ha hecho una promesa informal en esos almuerzos de domingo y algún día el papá dijo, mijo, es que usted va a ser el gerente algún día. ¿Cuándo? Nadie sabe, pero algún día. Adelante. La trampa de ejecutar ciertas malas prácticas empresariales. Con esto estoy hablando de que todas las prácticas son legales, pero eso no quiere decir que sean convenientes. Adelante. Una práctica muy común es no pagarle salarios de mercado a los miembros de la familia y decirle, usted tiene que aguantarse un salario más bajo que el que obtendría en otra parte, porque esto algún día va a ser suyo. Entonces, ahí es cuando nacen negocios paralelos en los que se generan conflictos de interés muy fácil. Entonces resulta que termina mi hijo teniendo camiones que le dan servicio a mi propia compañía, pero como es mi hijo, entonces yo le doy un poquito más de días de plazo, yo dejo que no me presente las propuestas tan bien presentadas, y de pronto hasta va y le pago más que a otros proveedores. El 56% le da un trato distinto a los proveedores si son de la familia. Estamos corriendo en paralelo encuestas sobre la satisfacción y el nivel de calidad de esos proveedores. Y estamos intuyendo que al final la ecuación va a dar negativa para el contratante. Es decir, que la empresa familiar que contrata al hijo y es permisivo,
el hijo termina dándole menos buen servicio que el que tiene con otro proveedor. 48% usa recursos de la empresa de manera personal. Encontramos dentro del PIG de la compañía los choferes de la familia que nunca en la vida pasan ni por la puerta de la compañía, son el conductor de la niña que está estudiando en Bogotá, empleados domésticos, muchas otras cosas. Y 48% dice que necesita formar a sus accionistas actuales. La mitad tienen negocios vinculados sin claridad en los flujos económicos. Eso es una manera muy linda de decir que armaron el negocio con la plata, armaron su negocio personal con la plata de la compañía. Y eso no se anota en ninguna parte porque como es un negocio de alguien de la familia, ¿saben cuándo se sabe que eso no es una buena práctica? Cuando entra en crisis el servicio, cuando tengo problemas de caja, cuando tengo problemas de eficiencia y me volteo a mirar y veo que la eficiencia, el problema de eficiencia lo tengo en mi propia casa. Adelante. Otra. Hace tal vez 3 años se cerraron las tiendas de Hernando Trujillo, que fue un motivo de duelo para todos los que trabajamos en empresas familiares. Don Hernando Trujillo, un prohombre, una gran persona, le pagaba el mismo sueldo a todos sus hijos entre la compañía y todos eran vicepresidentes. ¿Para qué? Para ser equitativo. ¿Se necesitaban todas esas vicepresidencias? No. Don Hernando tuvo más hijos que necesidades de vicepresidencias. Pero entonces había vicepresidencias con salario de vicepresidente, puedo decirlo porque pues fue pública la historia, que llevaron a la compañía, hoy en día nosotros tuvimos una participación en el cierre de Hernando Trujillo que consistió en que uno de mis socios fue el que hizo la estructuración para salvar la finca raíz, para poder separar eso, para que la familia no se quedara sin patrimonio. Y cuando entramos a mirar, pues había, ya no me acuerdo si eran 5 o 6 hijos vicepresidentes, todos con el mismo sueldo, porque ¿cómo les iba a pagar un sueldo distinto? A la familia, mis estimadas amigas y amigos, se le paga a salario de mercado. Se le paga a lo que le pagaría a otra persona. Sus acciones son otra cosa. La propiedad y el trabajo ejecutivo son cosas distintas. Adelante. La verdad es que solamente tengo una conclusión para compartir con ustedes hoy. Y es que para que el negocio familiar y la familia prosperen, hay que planearlo, hay que ordenarlo. A veces hay que hacer unos acuerdos muy simples, pero si yo quiero que mi patrimonio y mi compañía pasen de generación, tengo que planear que eso suceda. Las compañías que no perduran rara vez son culpa de la generación que llega, porque si la generación que le antecedió no le abrió el espacio bien abierto, no le exigió bien exigido, no le dio su lugar. Nosotros tenemos varias compañías que están en el negocio de la distribución de agroquímicos y tenemos 2 familias que los hijos jamás salieron de la bodega. El niño jamás dejó de ser Rodriguito, el de la bodega. ¿Cuándo creen que las personas en esa compañía van a pensar que Rodrigo es un gerente? Siempre lo han visto en la bodega. A los 22 años uno lo puede poner a cargar cajas, pero a los 34, vuelto de gran universidad, todavía ahí, pues no le pidan que sea un gerente si nunca lo sacan de la bodega. Afortunadamente, y la buena noticia después de tantas cosas negativas, hacer esto no es tecnología de cohete, no es tan difícil. Solo se necesita voluntad y claridad para hacer un plan para que mi patrimonio, mi familia y mi empresa pasen a otra generación. Muchas gracias.